Bueno, mi nombre es Euler Andrés Enrique Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica con código número de documento 1085282220. Para este video desarrollaré el ejercicio 5 correspondiente al video número 2. Primero hay que tener en cuenta los elementos que debe contener el video del ejercicio 5, en el cual nos indica algunas especificaciones. Primero, lectura completa del enunciado. Segundo, representación gráfica si se requiere. Tercero, indicar los conceptos que se requieren para el desarrollo del ejercicio. Cuarto, indicar las variables que brinda el enunciado. Quinto, indicar las ecuaciones que usa y definir cada uno de los términos. Sexto, indicar los despejes u operaciones algebraicas. Séptimo, mostrar el procedimiento paso a paso para su desarrollo. Octavo, análisis físico de los resultados. Primero que todo, haré las preguntas o responderé a las preguntas orientadoras. Primero, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? La diferencia entre masa y peso es respectivamente que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Su magnitud o cantidad es escalar. El peso es la fuerza de atracción de gravedad que la Tierra ejerce sobre la masa de un cuerpo. Además, su magnitud o cantidad es vectorial. Segundo, ¿cómo se define la potencia? La potencia se define como la rapidez con la que se realiza el trabajo. Tercero y último, ¿cuál es la relación entre trabajo y potencia? La relación entre el trabajo y la potencia respectivamente que el trabajo es el producto de la fuerza ejercida sobre un cuerpo y del desplazamiento de este cuerpo en la dirección de la fuerza. Potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Entonces seguiremos paso a paso los elementos que debe de contener el video en orden. Primero, lectura completa del enunciado. Enunciado del ejercicio. Si un telesillas del Parque del Café eleva velocidad constante a 107 pasajeros con un peso promedio de 695 newtons a una altura de 118 metros requiriendo un tiempo de 83,0 segundos para completar el recorrido, ¿qué potencia promedio se requiere para que el telesillas se pueda elevar? Aquí es primero el enunciado, como se indica. Luego, 2. Representación gráfica se requiere. Aquí podemos ver la representación gráfica o el diagrama de fuerzas o de cuerpo libre. Como nos dice, es el telesilla y en él va a actuar dos fuerzas. Una, como podemos mirar acá, la del peso, y dos, la tensión. Luego, en el numeral 3 nos dice que indicar los conceptos que se requieren para el desarrollo del ejercicio. Para desarrollar este ejercicio, los conceptos que se desarrollarán serán los de conceptos de trabajo y los conceptos de potencia. Cuarto, indicar las variables que brinda el enunciado. Las variables o los datos definidos del enunciado son o extraídos del enunciado son los números de pasajeros, que son 107, el peso 695 newtons, el desplazamiento 118 metros, el tiempo que es 83,0 segundos y tenemos como datos desconocidos el trabajo y la potencia. Si nos fijamos bien en el problema, podríamos despreciar lo que es el número de pasajeros, que son 107, ya que nos dice que ese es el promedio de las 107 personas, como el peso, que es igual a 695 newtons. Es decir, que ese es el peso promedio de esa cantidad de personas. Así que este dato lo podríamos despreciar o no es relevante para el desarrollo de este ejercicio. También nos dice en su quinto, sexto y séptimo indicar las ecuaciones que usa y definir cada uno de los términos, indicar los despejes, operaciones algebraicas, mostrar el procedimiento paso a paso para su desarrollo. Como lo habíamos dicho, quinto, sexto y séptimo es donde vamos a presentar la solución del ejercicio. Como primero, para determinar la potencia promedio que se requiere para que el telesilla pueda elevarse, se aplica la segunda ley de Newton.
y se dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Para ello se emplea la sumatoria de las fuerzas para el eje Y. Sumatoria de fuerzas para el eje Y es igual a la masa por 0. Y esto nos da igual a 0. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien, en el eje Y no se presenta movimiento. Por esa razón, ese eje es igual a 0. Del diagrama de fuerzas o de cuerpo libre se deduce que la ecuación para el eje Y es la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la tensión menos el peso, que es igual a 0. Por lo tanto, se determina que la tensión es igual al peso, como podemos mirar aquí. Entonces, estas son las únicas fuerzas que actúan en el diagrama de fuerzas y podemos mirar que en este caso la tensión va a ser igual al peso. Y al conocer el valor del peso se tiene que el peso es igual a 695 newtons. Por lo tanto, al reemplazar la anterior expresión se tiene que la tensión y el peso son iguales y por ende equivalen o su valor es de 695 newtons, donde la tensión es la fuerza ejercida para que el telecilla se pueda elevar. Entonces se tiene que la fuerza es igual también a la tensión y al peso, que es equivalente a 695 newtons. Como ya tenemos este método newtoniano, podemos ya hacer o encontrar el trabajo. Luego determinamos el trabajo W mediante la expresión. El trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento. Y en este caso ya tenemos lo que es la fuerza, que es 695 newtons, como habíamos dicho, es igual a la tensión y al peso, y el valor de desplazamiento que nos habían dado en los datos planteados por el problema, que es 118 metros. Al hacer la respectiva multiplicación, el trabajo nos da que es de 82.010 julios. Recordemos que las unidades del trabajo se dan en julios. Por último, se calcula la potencia promedio para que el telecilla pueda elevarse mediante la expresión. Recordemos que la expresión, la fórmula para la potencia es igual al trabajo que ya hallamos sobre el tiempo, la variación del tiempo. En este caso ya nos dan el tiempo. El tiempo, según los datos, es de 83,0 segundos. Reemplazamos, hacemos la respectiva operación de división y nos da que la potencia es igual a 988,0 watts o W, que estos son los vatios, que al aproximarlo haciendo el redondeo nos da que la potencia de 988 vatios o vatios. Por último nos dice que cuál es el análisis físico de los resultados. Entonces, para concluir, decimos que para que el telecilla se pueda elevar, la potencia promedio necesaria es de 987 vatios o W watts. Con esto concluimos lo que es el problema del ejercicio, desarrollándose con todos los elementos que se especificaban para la realización de este video. Eso es todo. Muchas gracias.